En lo profundo de la historia de Israel, cuando los pueblos se alzaban unos contra otros en un mundo marcado por la espada, el miedo y la incertidumbre, surgió un relato que trascendió generaciones. Un relato tan poderoso que no solo se convirtió en una memoria nacional, sino en un símbolo eterno de fe, valentía y esperanza. Hoy, siglos después, seguimos repitiendo sus palabras, seguimos evocando su escenario, seguimos aplicando su enseñanza. Hablamos de David y Goliat, pero no como una simple narración infantil de victoria, sino como un misterio vivo, un espejo que refleja nuestras propias batallas. Porque más allá de una piedra lanzada por un joven pastor contra un gigante filisteo, lo que encontramos es un mensaje que se levanta como un eco en la eternidad. Cuando lo pequeño se pone en manos de Dios, lo imposible se convierte en realidad. Imagina por un momento la escena: 2 ejércitos frente a frente en las colinas de Judá. El aire cargado de tensión, el grito de los soldados resonando entre los valles, y en medio de todo, un desafío que parecía imposible de enfrentar. De un lado, los filisteos, un pueblo temido por su ferocidad y su armamento de hierro. Del otro, los israelitas, un ejército debilitado, temblando bajo la sombra de un solo hombre, Goliat de Gat, 9 pies de altura, una armadura que brillaba como el sol, una lanza cuya punta pesaba más que las fuerzas de un guerrero común. Su sola presencia era intimidación. Sus palabras eran como cuchillos clavándose en la moral de Israel. Escójanse un hombre que luche contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Día tras día, 40 amaneceres enteros, la voz del gigante tronó sobre el campamento. 40 noches. El miedo se apoderó de los corazones. Nadie se atrevía a dar un paso adelante. Incluso el rey Saúl, elegido y ungido, se ocultaba bajo la sombra del temor. Pero en esa misma historia, cuando el poder humano se apagaba, surgió lo inesperado. Un joven pastor, desconocido, enviado solo a llevar pan y queso a sus hermanos. Nadie lo consideraba un guerrero. Nadie lo veía como héroe. Ni siquiera tenía edad suficiente para ser soldado. Su nombre era David, hijo de Isaí. Y aquí comienza el misterio. ¿Por qué Dios siempre elige lo pequeño para derrotar lo grande? ¿Por qué usa lo frágil para avergonzar lo fuerte? ¿Por qué permite que lo improbable se transforme en testimonio de su gloria? Este relato no es solo historia antigua, es una parábola viva que nos habla hoy, porque cada uno de nosotros enfrenta gigantes. No siempre tienen armadura ni espada, pero se presentan disfrazados de problemas financieros, enfermedades, temores internos, inseguridades, fracasos pasados o voces que repiten una y otra vez: no puedes, no eres suficiente, vas a caer. El eco de Goliat aún resuena en el corazón humano. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿qué tiene que enseñarnos hoy la historia de David y Goliat? No se trata solo de un combate en un valle lejano. Se trata de entender cómo Dios obra en lo imposible, cómo la fe se convierte en arma y cómo cada batalla personal puede transformarse en un escenario donde la gloria de Dios se manifiesta. Detrás de cada palabra, detrás de cada detalle del relato, hay una enseñanza espiritual que nos conduce a una verdad poderosa. La victoria no depende de nuestra fuerza, sino de en quién confiamos. El gigante puede ser enorme, pero no es más grande que el Dios que está de nuestro lado. Y lo pequeño, lo débil, lo despreciado, en manos del Creador, se transforma en la herramienta perfecta para derribar lo imposible. Cuando escuchamos la frase David contra Goliat, solemos imaginar una lucha desigual, un contraste entre fragilidad y fuerza. Pero la Biblia nos revela algo más profundo. No fue un duelo entre un niño y un guerrero, sino un enfrentamiento entre la arrogancia humana y el poder divino. Goliat confió en su tamaño, en su armadura, en su espada. David confió en el Dios vivo de Israel. Y ese contraste sigue siendo el mismo hoy.
Vivimos en un mundo donde muchos se apoyan en lo visible, en lo material, en lo que parece seguro. Pero la fe nos llama a poner nuestra confianza en lo invisible, en lo eterno, en el Dios que abre caminos en el desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Este documental quiere llevarte más allá de la piedra, más allá de lo que escuchaste en tu infancia, más allá de un simple acto de valentía. Queremos explorar el corazón de David, su lucha interna, sus dudas y su fe. Queremos comprender la humillación de un pueblo entero ante un solo hombre y cómo Dios levantó a alguien inesperado para mostrar que Él es quien da la victoria. Queremos descifrar lo que significa enfrentar a los gigantes de nuestra vida con las armas de la fe y no con las fuerzas humanas. En este viaje épico y espiritual, veremos que la historia de David no se trata de un improvisado golpe de suerte, sino de una preparación silenciosa en los campos de Belén. Descubriremos que la batalla no se gana en el valle, sino en la intimidad con Dios antes de que llegue el momento de la confrontación. Y entenderemos que la verdadera enseñanza no es sé valiente como David, sino confía en el Dios que estuvo con David, porque el mismo Dios que acompañó al joven pastor frente al gigante es el mismo que hoy camina contigo en tus luchas, el mismo que escuchó el clamor de Israel, escucha tu oración en medio de la noche. El mismo que guió la piedra hacia la frente del enemigo puede guiar tu vida hacia la victoria. Este es el viaje que vamos a recorrer juntos, un viaje épico, lleno de suspenso, lleno de reflexiones profundas y lleno de aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Al final de esta historia, no solo habrás recordado un relato antiguo, habrás comprendido que en tu interior también hay un David y que en tus caminos también se levantan Goliats. La pregunta es, ¿con qué armas vas a luchar? La introducción ha terminado. Ahora entremos al corazón de la historia y descubramos juntos el llamado de Dios a un joven pastor que jamás imaginó que su vida se convertiría en leyenda eterna. El llamado David no era un guerrero, no llevaba espada ni escudo, no tenía rango militar ni entrenamiento en el ejército de Israel. Era simplemente un pastor de ovejas. Su vida transcurría entre colinas solitarias, cuidando rebaños, protegiéndolos de lobos y osos, tocando su arpa bajo el cielo estrellado de Belén. A los ojos de los hombres, era alguien común, insignificante, un joven más entre los hijos de Isaí, pero a los ojos de Dios era alguien preparado en lo secreto para lo extraordinario. El llamado de Dios rara vez llega en trompetas o en ejércitos aclamando nombres. Más bien, aparece en lo cotidiano, en lo inesperado, en lo que parece insignificante. Así comenzó la historia de David. No con una visión en el templo, ni con un ángel descendiendo del cielo, sino con un encargo sencillo: llevar pan y queso a sus hermanos en el campamento de guerra. Un mandato trivial para un muchacho. Una tarea sin gloria. Pero en esa aparente casualidad, se escondía el inicio del plan divino. Cuando David llegó al campamento, vio lo que nadie más podía ignorar. El ejército entero estaba paralizado por el terror. El gigante Goliat se levantaba con su voz desafiante, y cada palabra era como un látigo golpeando el orgullo de Israel. Nadie se atrevía a responder. Nadie daba un paso adelante. Ni los soldados experimentados, ni los hombres fuertes, ni siquiera el rey. Pero David, aún siendo un muchacho, sintió arder algo dentro de su corazón. No podía aceptar que aquel filisteo insultara al Dios vivo de Israel. Sus palabras, lejos de infundirle miedo, despertaron en él una indignación santa. Era como si el llamado hubiera estado latente en su interior desde siempre, esperando ese momento preciso para revelarse. Aquí se abre un misterio que toca nuestra vida. El llamado de Dios no siempre se reconoce por la magnitud de la tarea, sino por la pasión que enciende en nuestro interior. Mientras otros vieron en Goliat una amenaza, David vio una afrenta contra Dios. Mientras otros calcularon riesgos, David discernió un propósito. Mientras otros huyeron,
David fue atraído. Y es que cuando Dios nos llama, lo imposible no se mide con los ojos humanos, sino con la fe que nos impulsa a actuar. Pero el llamado no llega sin lucha interna. David también enfrentó resistencias. Sus propios hermanos lo menospreciaron. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Tú solo has venido a ver la batalla. Era la voz del desprecio, la voz que reduce, que intenta recordar a David cuál es su lugar, el de un simple pastor. No fue un soldado enemigo quien primero trató de frenar a David, fueron los suyos. Y así ocurre también en nuestra vida. Muchas veces el primer obstáculo para responder al llamado no es el gigante, sino las voces cercanas que dudan de nosotros. El rey Saúl, al escuchar las intenciones del muchacho, también dudó. No podrás ir contra ese filisteo para pelear con él. Eres un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Una vez más, el juicio humano se interpuso, pero David no retrocedió. Con humildad pero con firmeza, recordó las batallas secretas que ya había enfrentado. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo lo seguía y lo hería y lo libraba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, yo lo agarraba de la quijada y lo mataba. Así será con este filisteo incircunciso, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Aquí se revela otra verdad profunda. Las luchas que enfrentamos en lo oculto nos preparan para las batallas públicas. David no empezó enfrentando gigantes, comenzó protegiendo ovejas. Sus victorias no fueron celebradas en plazas, fueron silenciosas, en campos olvidados. Pero en cada encuentro con un león, en cada escape de un oso, Dios lo estaba formando, lo estaba forjando. Porque antes de llamar a alguien para derribar gigantes, Dios lo entrena en lo pequeño. Reflexionemos. ¿Cuántas veces menospreciamos nuestras batallas secretas? Pensamos que son insignificantes, que nadie las ve, que no tienen valor. Pero en realidad, cada lucha interna, cada victoria sobre un miedo, cada paso de obediencia en lo privado, es un ensayo divino que nos prepara para un propósito mayor. La vida de David nos recuerda que el llamado no surge en un escenario grandioso, sino en la fidelidad diaria, que Dios no escoge a los más fuertes, ni a los más famosos, ni a los más capacitados. Él escoge a los dispuestos. David no se ofreció porque fuera más valiente que los demás, se ofreció porque confiaba en Dios. Y aquí yace el centro del llamado. No depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra disposición. No se trata de quién es más grande, sino de quien cree en un Dios más grande. Cuando David aceptó el desafío, Saúl trató de vestirlo con su propia armadura. Le dio un casco de bronce, una coraza, una espada, pero David no podía caminar con eso. Eran armas ajenas, un peso que no le correspondía. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, dijo, y se quitó la armadura. Tomó lo que conocía, su cayado de pastor, 5 piedras lisas del arroyo, y su honda, armas simples, pero propias. Y así entendemos otra enseñanza clave. El llamado de Dios no se enfrenta con las armas de otros, sino con las que Él ha puesto en nuestras manos. No necesitamos imitar la fuerza de alguien más, ni copiar el camino de otro. Dios nos equipa de manera única, con talentos, experiencias y recursos que parecen pequeños, pero que en sus manos se convierten en instrumentos poderosos. Detrás del arroyo donde David recogió sus piedras, había un acto de confianza. Cada piedra era símbolo de dependencia en Dios. No eran 5 contra un gigante. Era un muchacho confiando en el Creador del universo. Era un corazón rendido que decía, «La batalla es de Jehová». Y así, en ese instante, el pastor se convirtió en guerrero, no porque llevara espada, sino porque respondió al llamado, no porque fuera el más fuerte, sino porque creyó que Dios lo había escogido. La historia nos enseña que el llamado de Dios siempre exige valentía para dar un paso al frente cuando todos retroceden. Requiere fe para escuchar su voz por encima de las voces del miedo,
y demanda humildad para reconocer que no somos nosotros quienes peleamos, sino Él a través de nosotros. Hoy, cada uno de nosotros también recibe un llamado, tal vez no a enfrentar gigantes en un valle, pero sí a levantarnos frente a problemas que parecen insuperables. Dios nos llama a confiar en Él en medio de la adversidad. Nos llama a ser fieles en lo pequeño para prepararnos para lo grande. Nos llama a no escondernos tras las excusas, sino a creer que Él puede usar incluso nuestras limitaciones para manifestar su gloria. David respondió, y su sí cambió la historia. La pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros al llamado que Dios nos hace? La prueba de fe. El eco del desafío de Goliat resonaba cada mañana y cada tarde. 40 días, 40 noches. El número del desierto, el número de la prueba, el número del silencio donde Dios forja la fe. Israel estaba paralizado, pero David había dado un paso hacia adelante. Sin embargo, aceptar el llamado no significa que la batalla esté asegurada. Antes del triunfo, siempre hay una prueba. Antes de la victoria, siempre hay un valle de duda. David había dicho en voz alta que lucharía contra el gigante. La noticia corrió por el campamento como fuego. Algunos lo tomaron como un acto de arrogancia juvenil, otros como una locura. Y aunque su decisión estaba firme, dentro de su corazón surgía la inevitable pregunta: ¿y si fracaso? Porque la fe no elimina las dudas, la fe las enfrenta. La fe no es ausencia de miedo, sino la determinación de caminar aún cuando el miedo grita fuerte. En lo secreto, David seguramente escuchaba las voces de la lógica. Eres solo un muchacho. Ese hombre ha matado a decenas de guerreros. Tu honda no será suficiente. ¿Qué dirá Israel si mueres en el primer intento? Cada héroe de la fe enfrentó momentos así. Abraham, esperando un hijo imposible. Moisés, dudando de su propia voz ante Faraón. Elías, temblando en la cueva tras desafiar a Jezabel. La duda es parte del camino. La diferencia no está en no sentirla, sino en lo que hacemos con ella. David tenía que decidir si escucharía las voces del miedo o la voz del Dios vivo. Esa es la verdadera prueba de fe. Creer en lo invisible cuando lo visible parece gritar lo contrario. El joven pastor buscó señales. En su corazón recordó las veces en que el Señor lo había librado de la garra del león y de la zarpa del oso. Cada recuerdo era como una piedra de fe colocada en el altar de su memoria. No eran meros recuerdos, eran testimonios de que Dios había estado allí antes y volvería a estar ahora. La fe se alimenta de memoria. Olvidar lo que Dios ya hizo es abrir espacio a la duda. Pero recordar sus obras es avivar la certeza de que Él no cambia. Cuando Saúl le ofreció la armadura, David intentó caminar con ella, pero no podía. Ese instante también fue una prueba de fe. ¿Confiaría en las armas humanas o en el Dios que lo había sostenido hasta entonces? Decidió dejar el metal, el bronce y la espada, y quedarse con lo que conocía, la honda y las piedras. En apariencia era una desventaja, pero en realidad era el mayor acto de fe. Porque la fe verdadera no se apoya en recursos prestados, sino en la dependencia total de Dios. Y así, David bajó al arroyo. Allí, entre las aguas tranquilas, recogió 5 piedras lisas. El agua había trabajado durante años para suavizarlas, piedras moldeadas en secreto por la corriente, preparadas para ese día. ¿No es así como Dios trabaja también con nosotros? Nos moldea en lo oculto, nos pule en la espera, nos prepara silenciosamente para momentos decisivos. Cada piedra era más que un arma, era símbolo de confianza. Una declaración de que lo pequeño, lo sencillo, lo despreciado, podía convertirse en instrumento de victoria en manos del Altísimo. Pero mientras David caminaba hacia el valle, la tensión crecía. El gigante lo miró con desprecio. Goliat no veía un guerrero, veía un muchacho rubio, de rostro juvenil, con un cayado en la mano. Y con furia gritó: ¿Soy acaso un perro
¿Para que vengas a mí con palos? Lo maldijo por sus dioses, lo amenazó de muerte, y el ejército filisteo rugió en carcajadas. El silencio en el campamento de Israel era abrumador. Nadie creía que aquel joven regresaría con vida. Ese momento, justo antes de la confrontación, es quizás la prueba más dura. La línea entre la fe y el fracaso parecía delgada. Todos los ojos estaban puestos en él. El miedo colectivo pesaba como una montaña sobre sus hombros. Y sin embargo, en ese instante, David habló con una voz más grande que su edad. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí se revela la esencia de la fe, declarar con firmeza que la victoria no depende de las armas visibles, sino del Dios invisible. No era un discurso de coraje humano, era una proclamación de confianza absoluta en el Señor. Sin embargo, no debemos idealizar este momento como si la duda no hubiera intentado tocar su corazón. El suspenso estaba en el aire. Si fallaba al lanzar la piedra, si el gigante reaccionaba más rápido, si el pueblo se burlaba de su fe, ¿qué sería de él? Y aquí encontramos la enseñanza central. La fe no garantiza que la duda desaparezca. La fe consiste en avanzar a pesar de ella. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Tenemos un llamado, sabemos que Dios nos respalda, pero la lógica nos susurra, no será suficiente. Tenemos promesas, pero las circunstancias parecen contradecirlas. Tenemos convicciones, pero el miedo intenta paralizarnos. La prueba de fe no es un examen escrito, es un campo de batalla en el corazón donde se decide a quién escucharemos. David decidió escuchar a Dios, y eso marcó la diferencia. Este bloque nos deja una enseñanza vital. No esperemos sentirnos libres de dudas para actuar. No esperemos tener todo claro para dar el paso. La fe se manifiesta en medio de la incertidumbre, no en su ausencia. Avanzar cuando todo parece seguro no es fe, es conveniencia. Pero dar un paso cuando todo parece imposible, eso sí es fe. En nuestra vida diaria, la prueba de fe aparece cuando enfrentamos diagnósticos médicos desalentadores, cuando los recursos económicos parecen agotarse, cuando las relaciones parecen quebrarse, cuando las oraciones parecen no tener respuesta. En esos momentos, la lógica nos dice, no podrás. El gigante se burla, el enemigo susurra, el corazón tiembla, pero es allí donde Dios nos invita a recordar sus promesas, a confiar en lo que ya hizo, a recoger nuestras piedras de fe y avanzar hacia el valle. No olvidemos, la duda es parte del proceso. El mismo Jesús en Getsemaní sudó gotas de sangre mientras clamaba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si el Hijo de Dios atravesó la angustia de la duda, ¿cómo no habríamos de enfrentarla nosotros? La fe, entonces, no es un sentimiento perfecto, sino una obediencia imperfecta sostenida por un Dios perfecto. David se paró frente al gigante con una convicción clara. No era él quien luchaba, era Dios a través de él. Y esa certeza transformó su temor en fuerza, su fragilidad en valentía, su duda en determinación. Hoy, tú y yo también enfrentamos pruebas de fe, no siempre contra gigantes visibles, pero sí contra circunstancias que nos superan. Quizás estás frente a una decisión importante, una enfermedad, una pérdida, un futuro incierto. Quizás escuchas dentro de ti la pregunta, ¿y si fracaso? La historia de David nos recuerda, no se trata de nunca dudar, sino de avanzar aún con el corazón temblando, porque la fe no es sentir, la fe es obedecer. Y cuando damos ese paso, descubrimos que Dios siempre estuvo allí, sosteniéndonos, peleando por nosotros, guiando cada piedra hacia el blanco preciso. El desafío. El sol caía ardiente sobre el valle de Ela. El aire estaba cargado de tensión, como si incluso la tierra contuviera la respiración. A un lado, los filisteos rugían en confianza, seguros de su campeón. Al otro,
Israel permanecía inmóvil, expectante, incrédulo ante la osadía de un pastor que había decidido enfrentar lo imposible. En el centro, el campo de batalla. Un escenario preparado no para demostrar la fuerza humana, sino para revelar la gloria divina. El gigante avanzó. Cada paso de Goliat hacía retumbar el suelo. Su armadura relucía como si el mismo sol lo hubiera vestido de bronce. Su lanza parecía un árbol arrancado de la tierra, y su escudo era tan ancho que un hombre debía cargarlo delante de él. Goliat representaba todo lo que el mundo admiraba: poder, fuerza, intimidación, experiencia. Era el símbolo de lo invencible. Frente a él, David descendía ligero, con una honda en la mano y un saco donde guardaba 5 piedras lisas. No llevaba casco, no llevaba coraza. Su única protección era la fe en el Dios vivo. La escena parecía absurda. Un joven sin entrenamiento militar contra un guerrero experimentado desde su juventud. Todo indicaba que el resultado sería inmediato y desastroso. Pero ahí estaba el misterio de Dios. Cuando lo humano se acaba, lo divino comienza. Goliat levantó la voz con desprecio. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Su grito resonó en el valle como un trueno. Los filisteos se rieron. Los israelitas bajaron la mirada. Todo parecía definido antes de comenzar, y entonces la voz de David se alzó clara, firme, resonando no solo en el aire, sino en los corazones. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Ese fue el momento decisivo. No era solo un enfrentamiento físico, era una confrontación espiritual. Era la soberbia contra la fe, el poder de los hombres contra la fidelidad del Dios eterno. El gigante avanzó con furia, pero David corrió hacia él. ¡Qué contraste! Mientras todos retrocedían, David corría hacia el desafío. Porque la fe verdadera no espera a que los problemas se acerquen. La fe se levanta y los enfrenta. Metió la mano en su saco, tomó una piedra y la colocó en su honda. El mundo entero pareció detenerse. El sonido de la cuerda tensándose se mezcló con el silencio expectante del valle. Un giro rápido, un impulso firme, y la piedra salió disparada. No era grande, no era afilada, no era un arma humana extraordinaria. Era una simple piedra, guiada por la providencia divina. El impacto fue certero. La piedra se incrustó en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Y entonces, con estrépito, la montaña de bronce cayó de cara al suelo. El valle tembló. El rugido de los filisteos se convirtió en un grito de horror. El murmullo de Israel se transformó en un clamor de asombro. El imposible había caído. David corrió, tomó la espada del propio Goliat y lo remató. No fue solo la derrota de un hombre, fue el derrumbe de un sistema entero que confiaba en la fuerza humana. Israel se levantó con brío, y los filisteos huyeron aterrorizados. Aquí se revela el corazón del desafío. Dios no necesitó una armadura ni una lanza, necesitó un corazón dispuesto. El mundo esperaba que la victoria viniera con fuerza, pero Dios mostró que lo débil puede derribar lo fuerte cuando Él está presente. Reflexionemos. En nuestra vida los desafíos llegan disfrazados de imposibles. Una deuda que no podemos pagar, una enfermedad incurable, una relación quebrada, un futuro incierto. Y muchas veces, como Israel, permanecemos paralizados. Observamos el tamaño del problema, escuchamos su voz desafiante y creemos que no hay salida. Pero la historia de David nos enseña que la victoria no está en nuestras armas, sino en nuestra confianza. Lo que tenemos en la mano, aunque parezca poco, es suficiente cuando está respaldado por Dios. El desafío es siempre más grande que nosotros, pero nunca más grande que el Dios que nos acompaña. La estrategia de Dios puede parecer absurda,
Usar una piedra contra un gigante, usar un pastor contra un guerrero, usar una cruz para derrotar la muerte. Pero lo que parece necedad a los hombres es poder de Dios. En ese valle, todos aprendieron una lección eterna. La batalla no es nuestra, es de Jehová. David no se jactó de su puntería, no se atribuyó el mérito. Él sabía que la piedra fue guiada por una mano invisible. Por eso declaró desde antes, para que toda esta multitud sepa que Jehová salva, no con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, debemos recordar que no peleamos solos, que nuestra fe no está en nuestras capacidades, sino en el Dios que pelea por nosotros, que no necesitamos aparentar grandeza, solo necesitamos disposición. El desafío de David no fue solo contra Goliat, fue contra la incredulidad de todo un pueblo. Su victoria inspiró a Israel a levantarse y perseguir a sus enemigos. Así ocurre también en nuestra vida. Cuando enfrentamos un desafío con fe, nuestra victoria se convierte en inspiración para otros. Tal vez alguien cerca de ti está esperando ver tu fe en acción para creer que también es posible. Tal vez tu batalla no es solo tuya, sino un testimonio para tu familia, tu comunidad, tu generación. David nos recuerda que la verdadera valentía no consiste en la ausencia de temor, sino en correr hacia el gigante con el nombre de Dios en los labios. El desafío siempre parecerá desproporcionado, pero la fe convierte lo imposible en escenario para la gloria divina. Hoy, Dios nos llama a enfrentar nuestros propios gigantes, no con armaduras prestadas, no con la fuerza del mundo, sino con la confianza en su poder. Nos invita a tomar nuestras piedras de fe, a tensar la onda de la esperanza y a correr hacia lo que nos intimida, sabiendo que Él está con nosotros. El desafío no es el final, es el puente hacia la victoria. El gigante no es un obstáculo, es la oportunidad para ver la mano de Dios. Y cada batalla ganada se convierte en un recordatorio. No somos nosotros quienes vencemos, es Dios en nosotros. El Valle de Elá se convirtió en testigo eterno de esta verdad. Y aún hoy, cada vez que escuchamos el nombre de David, recordamos que el desafío más grande puede caer con lo más pequeño si está en manos del Dios Todopoderoso. La victoria. El valle quedó en silencio. Por un instante, nadie respiró. El eco del cuerpo de Goliat golpeando la tierra todavía retumbaba entre las colinas, como si el mismo suelo no pudiera creer lo que acababa de suceder. El gigante, aquel que había intimidado a Israel por 40 días, yacía en el polvo. Su armadura reluciente ya no era símbolo de poder, sino testimonio de derrota. David, con pasos firmes, se acercó al coloso caído. Sus manos, que tantas veces habían acariciado ovejas y tocado melodías en la soledad del campo, ahora sostenían la espada del enemigo. Una espada pesada, enorme, hecha para manos gigantescas, pero que en ese momento fue levantada por el pastor de Belén. Con ella cortó la cabeza de Goliat, y así selló la victoria que nadie había imaginado. El grito de los filisteos se convirtió en un clamor de terror. Aquellos que se habían burlado, que se habían confiado en la fuerza de su campeón, ahora huían despavoridos. El ejército de Israel, que hasta hacía unos minutos estaba paralizado, despertó como un león. El temor se convirtió en furia santa, y los soldados corrieron tras sus enemigos, persiguiéndolos hasta las puertas de sus ciudades. La victoria de un solo hombre encendió el corazón de una nación entera. Imagina la atmósfera, el sonido de las trompetas resonando en el aire, los cascos de los caballos golpeando la tierra mientras los filisteos huían, el grito de guerra de Israel elevándose como un rugido, y en el centro de todo, un joven con el rostro encendido, aún jadeante, sosteniendo la prueba irrefutable de que Dios había peleado por ellos. Ese momento no fue una simple victoria militar, fue una revelación espiritual, porque Israel entendió que el poder no estaba en las armas, ni en los reyes, ni en los campeones humanos, sino en el Dios que pelea por su pueblo.
El valle de Elá se convirtió en un altar vivo, un recordatorio eterno de que Jehová salva, no con espada ni con lanza, sino con su poder. Aquí se abre una reflexión profunda. La gloria de la victoria no pertenece al hombre, sino a Dios. David sabía que no había sido su puntería perfecta, ni su valentía natural, ni siquiera la precisión de la piedra. Fue Dios quien guió la trayectoria, quien fortaleció su brazo, quien entregó al gigante en sus manos. Por eso, desde antes de lanzar la piedra, David ya había proclamado: «Jehová te entregará hoy en mi mano». La verdadera victoria comienza con esa convicción, que todo lo que logramos lo alcanzamos porque Él está con nosotros, que nuestras fuerzas, talentos o habilidades no son más que instrumentos en las manos del Creador, y que al final de cada triunfo debemos doblar rodillas y dar gracias, porque la gloria es suya. El contraste es asombroso. El pueblo de Israel había pasado 40 días en silencio, dominado por el miedo. Pero bastó un solo acto de fe para romper la cadena del terror. Un joven enfrentó lo que nadie quería enfrentar, y esa decisión transformó el destino de todos. Así ocurre también en nuestra vida. A veces, una sola acción de fe puede cambiar el rumbo de una familia, de una comunidad, de una generación. Piensa en esto. ¿Qué habría pasado si David hubiera retrocedido? El ejército de Israel habría continuado esclavo del temor, derrotado antes de pelear. Pero porque un joven se atrevió a creer en Dios más que en sus circunstancias, toda la nación fue libre. De igual manera, cuando tú decides confiar en Dios en medio de tu batalla, tu victoria no solo te impacta a ti, sino también a quienes te rodean. Tu fe puede inspirar a tu familia, tu perseverancia puede animar a otros creyentes, tu testimonio puede abrir caminos de esperanza para muchos. El sonido de la victoria no fue solo el estruendo del gigante cayendo, fue también el canto de un pueblo que recuperó la fe. Fue el despertar de corazones que habían olvidado que Dios todavía estaba con ellos. Y esa es la esencia de toda victoria espiritual. No solo derribar al enemigo, sino renovar en nosotros la certeza de que nunca estamos solos. Pero hay un detalle aún más profundo en esta historia. Goliat cayó de frente, postrado en tierra. El símbolo máximo de arrogancia terminó humillado en el polvo, como si la creación misma recordara que ningún orgullo puede permanecer de pie ante la presencia de Dios. La caída del gigante es también una metáfora de lo que ocurre con nuestros propios enemigos internos: el orgullo, la incredulidad, el miedo, la desesperanza. Todos ellos, aunque parezcan enormes, deben caer cuando los enfrentamos en el nombre del Señor. La atmósfera de ese valle todavía resuena hoy, porque cada vez que enfrentamos una batalla y confiamos en Dios, el eco de esa victoria vuelve a escucharse. Es como si el rugido del pueblo de Israel corriera a través de los siglos para recordarnos: la victoria no está en nosotros, está en Él. Imagina la escena final de ese día. El campamento israelita celebrando, los soldados relatando lo ocurrido una y otra vez. El asombro en sus rostros al comprender que un joven había hecho lo que un ejército entero no se atrevió a intentar. Y en medio de la algarabía, David, humilde, sabiendo que no era él el héroe, sino el Dios que lo había sostenido. Aquí la reflexión se vuelve personal. ¿Qué gigantes han caído ya en tu vida gracias a Dios? Quizás hubo un momento en que pensaste que no lo lograrías, y sin embargo, aquí estás. Tal vez venciste una adicción, superaste una pérdida, saliste de una crisis o sobreviviste a un tiempo de oscuridad. Esas victorias son recordatorios de que Dios pelea por ti. Y así como David levantó la cabeza del gigante como símbolo de triunfo, tú también puedes levantar tu testimonio como evidencia de la fidelidad divina. La victoria no es ausencia de batalla, es presencia de Dios en medio de ella. La victoria no significa que no habrá gigantes, significa que ninguno es más grande que el Señor. La victoria no consiste en no temer, consiste en avanzar aún con temor, confiando en que Dios hará lo imposible.
Y lo más asombroso de todo es que cada victoria en nuestra vida es un reflejo de la mayor victoria de todas, la cruz. Porque en un madero, de manera aún más absurda que una piedra contra un gigante, Dios derrotó al mayor enemigo de la humanidad, el pecado y la muerte. Cristo, aparentemente débil, colgado entre dos ladrones, se convirtió en el campeón eterno que venció lo invencible. David anticipaba, en sombra, lo que Jesús cumpliría en plenitud. El gigante cayó en Elá, la muerte cayó en el Gólgota. Por eso, cada vez que celebramos nuestras victorias, debemos mirar más alto, hacia la cruz, y reconocer que toda gloria pertenece a Dios, que cada gigante derrotado es solo un eco de la victoria suprema que ya fue ganada para nosotros. El valle de Elá fue testigo de que la fe vence al miedo, que lo pequeño derrota a lo grande, que Dios se glorifica en lo imposible. Esa verdad sigue viva hoy, y cada vez que enfrentamos un desafío y confiamos en el Señor, escribimos un nuevo capítulo en la historia eterna de la fe. El legado. La imagen de David sosteniendo la espada del gigante aún resplandece en la memoria de la historia. No fue simplemente un episodio de guerra, fue un acontecimiento que marcó para siempre la identidad de un pueblo y dejó un eco en la eternidad. Porque lo que ocurrió en aquel valle no se quedó en las arenas de Ela. Trascendió generaciones, inspiró a profetas, fortaleció a reyes y fue recordado siglos después en la galería de la fe. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, menciona nombres que resuenan como pilares: Abraham, Moisés, Gedeón, Samuel, y entre ellos, David. No por haber sido un rey poderoso, ni por haber conquistado Jerusalén, sino por haber creído. Por haber confiado en Dios en medio de la imposibilidad. El legado de David no comenzó en su trono, comenzó en su onda. No se escribió con coronas, sino con piedras recogidas en un arroyo. Ese es el mensaje eterno. Lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Una piedra se volvió más poderosa que una espada. Un pastor se volvió más grande que un gigante. Una decisión de fe se volvió más trascendente que todo un ejército. Así es como Dios escribe la historia, usando lo despreciado para mostrar que el poder pertenece únicamente a Él. El legado de David no es solo un recuerdo histórico, es una herencia espiritual que sigue viva hoy, porque cada uno de nosotros enfrenta sus propios gigantes, y cada uno de nosotros tiene en sus manos piedras aparentemente insignificantes. Tal vez tu piedra sea una oración sencilla, una palabra de aliento, una acción de obediencia, un paso de fe en medio de la incertidumbre. Puede parecer poco, pero en las manos de Dios, lo poco se multiplica. ¿Cuál es tu Goliat? Tal vez no lleva armadura ni espada, pero su sombra es real. Puede ser una enfermedad que consume tu fuerza, puede ser una deuda que pesa en tu espalda, puede ser un temor que paraliza tu corazón, puede ser una herida del pasado que sigue sangrando. Cada uno de esos gigantes se alza con voz desafiante, repitiendo: «No podrás». Y sin embargo, la historia de David nos recuerda que sí es posible, que la victoria no depende de tu tamaño, sino del Dios en quien confías. El legado también nos enseña que la fe no es solo para grandes escenarios. David fue fiel en lo pequeño antes de serlo en lo grande. Protegió ovejas antes de proteger a un pueblo. Cantó salmos en secreto antes de cantar victorias en público. Esa fidelidad silenciosa fue la semilla de una vida extraordinaria. En nuestra vida también es así. El legado que dejamos no se construye de repente en una gran batalla, sino en las decisiones diarias, en cómo amamos, en cómo obedecemos, en cómo confiamos cuando nadie nos ve. El apóstol Pablo lo expresó de otra manera. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso fue David, y eso podemos ser nosotros. Porque cuando permitimos que nuestra fragilidad sea instrumento en las manos de Dios, lo ordinario se vuelve extraordinario.
Imagina a las futuras generaciones de Israel recordando la historia. Los padres contaban a sus hijos cómo un joven derrotó a un gigante. Los ancianos la repetían en las plazas, los salmistas la cantaban en sus poemas. Y así, la fe se transmitía de boca en boca, de corazón en corazón. Esa es la esencia del legado. No se guarda, se comparte. Hoy, tú y yo también estamos llamados a transmitir fe, a dejar en nuestros hijos, en nuestros amigos, en quienes nos rodean, el testimonio de que Dios sigue siendo fiel. Pero el legado de David no se limita a la victoria contra Goliat. Su vida fue un espejo de altibajos, de triunfos y fracasos, de cantos y lamentos. Y aún así, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Esa frase revela que el verdadero legado no es perfección, sino una relación sincera con Dios. David dejó un legado de confianza, pero también de arrepentimiento, de victorias, pero también de lágrimas. Y en todo, mostró que lo más importante no es nunca caer, sino siempre volver al Señor. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestro legado no se construye solo en los momentos de gloria, sino también en cómo respondemos en los momentos de fracaso. Que la herencia espiritual que dejamos a otros no depende de nunca fallar, sino de siempre buscar el corazón de Dios. El eco de la victoria sobre Goliat nos alcanza hoy para recordarnos que lo que parece insignificante en tus manos puede ser transformado en un milagro en las manos de Dios. Que no importa cuán grande sea el obstáculo, siempre hay un Dios más grande. Que tu historia, con todas sus debilidades, puede convertirse en inspiración para otros si decides confiar en el Señor. Reflexiona. ¿Qué legado estás construyendo ahora? Cada palabra que dices, cada decisión que tomas, cada acto de fe, está escribiendo una historia que otros leerán. Tal vez tus hijos, tus amigos, o incluso personas que aún no conoces, serán impactados por tu testimonio. Así como la fe de David inspiró a todo un pueblo, tu fe también puede inspirar a quienes te rodean. En Hebreos 11, después de enumerar a los héroes de la fe, el escritor dice: de los cuales el mundo no era digno. Eso es legado. Vivir de tal manera que tu fe trascienda las circunstancias, que tu confianza en Dios sea tan firme que aún siglos después, tu historia siga inspirando. El legado de David nos enseña 3 verdades esenciales. La fe se siembra en lo pequeño. Cada batalla privada prepara para la pública. La victoria no es del hombre, sino de Dios. Lo que conquistamos es evidencia de su poder, no de nuestra grandeza. Lo pequeño en sus manos se vuelve inmenso. Una piedra, una oración, una decisión de obediencia puede transformar el rumbo de una generación. Hoy, el desafío para nosotros es vivir conscientes de que cada paso deja huellas. ¿Qué huellas dejarás? ¿Serán huellas de temor o de confianza? ¿De duda o de fe? ¿De orgullo o de dependencia en Dios? El legado de David sigue vivo porque nos recuerda que la vida de un pastor desconocido puede impactar al mundo entero cuando se entrega a Dios. Y lo mismo puede ocurrir contigo. No importa si te sientes pequeño, insignificante, incapaz. Lo pequeño en manos del Eterno se convierte en algo inmenso. El valle de Ela no es solo un recuerdo, es un espejo. Cada vez que recordamos esa historia, nos vemos reflejados en David, enfrentando nuestros propios gigantes, y al igual que él, estamos llamados a creer que Dios puede usar nuestras piedras de fe para derribar lo imposible. Ese es el legado que podemos dejar, vidas transformadas por la confianza en el Dios vivo. Reflexión final y oración. La historia de David y Goliat no es solo un relato del pasado. Es un espejo en el que cada generación, cada creyente, cada corazón humano puede verse reflejado, porque todos, en algún momento, nos encontramos frente a gigantes. Y todos, en lo más profundo de nuestro ser, anhelamos creer que con Dios lo imposible puede suceder. Miremos hacia atrás. Un joven pastor, despreciado por su familia, ignorado por los soldados, rechazado por el rey. Nadie apostaba por él.
Nadie lo veía como un guerrero. Nadie lo imaginaba como un vencedor. Sin embargo, Dios lo eligió. Dios lo llamó. Dios lo formó en lo secreto, para mostrarlo en lo público. Esa es la primera enseñanza. No importa quién te descarte, lo que importa es quién te respalda. Y si Dios está contigo, no hay rechazo humano que pueda detener lo que Él ha planeado para tu vida. David no venció a Goliat solo con una piedra. Lo venció con convicción, con fe, con la certeza de que Jehová era más grande que cualquier gigante. Y esa misma fe es la que hoy se nos invita a abrazar. Porque aunque nuestros gigantes se llamen enfermedad, depresión, deudas, soledad o inseguridad, la verdad sigue siendo la misma. El Dios de David sigue siendo nuestro Dios. La segunda enseñanza es clara. La fe no elimina la batalla, la transforma. No podemos huir de los gigantes que nos desafían, pero cuando decidimos enfrentarlos con el Señor, la perspectiva cambia. El miedo se convierte en oportunidad. La debilidad se convierte en fortaleza. Lo que parecía imposible se convierte en plataforma para ver la gloria de Dios. David no salió al campo de batalla buscando fama ni reconocimiento. Salió porque defendía el honor de su Dios. Esa es la tercera enseñanza. La victoria no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Cada vez que Él te da la fuerza para superar una prueba, no es para que te exaltes, sino para que su nombre sea conocido. Hoy, la pregunta central del documental vuelve a sonar. ¿Qué tiene que enseñarnos esta historia? La respuesta es simple y a la vez profunda. Que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso. Que una piedra, cuando es guiada por el Altísimo, puede derribar lo invencible. Que un corazón dispuesto, aunque tiemble, puede cambiar el rumbo de una nación. Y ahora, la enseñanza se vuelve personal. ¿Cuál es tu batalla hoy? Tal vez te sientes como Israel, paralizado por el miedo mirando a un gigante que parece demasiado grande. Tal vez llevas días, meses o incluso años escuchando las voces que te dicen: no podrás, no eres suficiente, no tienes con qué. Pero recuerda, no se trata de lo que tienes, sino de quién está contigo. No es tu piedra la que gana, es el Dios que guía esa piedra. No es tu fuerza, es su poder. Permíteme llevarte a una reflexión íntima. Cierra por un momento los ojos de tu mente e imagina tu propio valle de Elá. Ahí estás tú, frente a tu gigante. Lo ves imponente, desafiante, burlándose de ti. Y en tu mano solo tienes una honda y una piedra. ¿Sabes qué? Eso basta. Porque lo que tienes, aunque parezca poco, en manos de Dios es suficiente. El gigante caerá, no porque seas perfecto, no porque seas fuerte, sino porque Jehová pelea por ti. Esa es la promesa eterna. La batalla es de Jehová. Ahora, acompáñame en una oración guiada, 3-4 minutos narrativos. Señor amado, hoy levantamos nuestra voz como lo hizo David en el valle. Reconocemos que muchas veces hemos estado paralizados por el miedo, escuchando las voces de los gigantes que nos desafían. Hoy confesamos que solos no podemos, pero contigo todo es posible, Padre eterno. Gracias por recordarnos que no miras lo externo, sino el corazón. Que no escoges a los más fuertes, sino a los dispuestos. Hoy queremos ser como David, pequeños en apariencia, pero grandes en fe. Queremos creer que tú eres más grande que cualquier obstáculo que enfrentamos. Señor, ponemos en tus manos nuestras piedras. Tal vez parecen simples, tal vez parecen insuficientes, pero sabemos que en tu poder, lo pequeño se convierte en lo inmenso. Usa nuestra oración, nuestra obediencia, nuestra fe, para derribar gigantes. Hoy te entregamos nuestras batallas personales, los gigantes de la enfermedad, que nos quitan la esperanza, los gigantes de la ansiedad, que nos roban la paz, los gigantes de la escasez, que nos hacen dudar de tu provisión, los gigantes del pasado, que todavía intentan esclavizarnos. Señor, declaramos que esos gigantes no tienen la última palabra. Tú eres nuestro guerrero, nuestro defensor, nuestro Dios poderoso.
y así como guiaste la piedra de David, guía nuestros pasos hacia la victoria. Padre, que tu Espíritu Santo nos recuerde cada día que no estamos solos, que tú peleas por nosotros, que tu presencia es nuestro escudo, que podamos vivir con la certeza de que cada batalla es una oportunidad para ver tu gloria. Y cuando los gigantes caigan, cuando veamos la victoria, ayúdanos a no olvidar que la gloria es tuya. Que podamos decir como David, no con espada ni con lanza salva Jehová, porque de Jehová es la batalla. Gracias, Señor, porque en Cristo ya tenemos la mayor victoria, la vida eterna, la salvación, la libertad. Que nunca olvidemos que la cruz fue el Gólgota donde cayó el gigante de la muerte. En el nombre de Jesús, amén. La oración termina, pero la reflexión continúa. La historia de David nos deja un legado eterno, que cada batalla es una oportunidad para que Dios se glorifique, que cada gigante es un escenario para ver su poder, y que cada pequeño paso de fe puede cambiar la historia. Ahora, la invitación es para ti, querido espectador. No te quedes con esta enseñanza solo en tu mente, llévala a tu vida. ¿Cuál es tu Goliat? Escríbelo, preséntalo en oración, enfréntalo en fe. Porque tu victoria puede inspirar a otros, tal como la de David inspiró a Israel. Si este documental te ha inspirado, te invito a interactuar con esta comunidad. Déjame un comentario compartiendo cuál es tu batalla y cómo confías en que Dios te dará la victoria. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe y activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Y prepárate, porque en el próximo capítulo descubriremos otra historia épica de la Biblia. Josafat y la victoria sin armas. Una narración que te mostrará cómo Dios pelea por su pueblo de maneras inesperadas. Que esta historia no quede solo como un recuerdo, sino como una inspiración diaria. Porque el Dios de David es tu Dios, y si con una piedra derribó un gigante, ¿qué no podrá hacer con tu vida entregada en sus manos?